Hola profesor, buenos días, me presento. Mi nombre es Alanis Albornoz Ruiz, mi compañera de trabajo es Yasmin Romero y hoy en este video hablaremos sobre la cultura guaraní. La cultura guaraní fue un conjunto de pueblos que pudieron habitar en algunas zonas de Sudamérica. Estos se denominaban a sí mismos como Aba, lo cual significa en su lengua étnica autóctona ser humano. Los guaraníes eran migrantes, pero no absolutamente nómades. Ellos exploraban territorios y se asentaban en las tierras más aptas para sembrar y así desarrollar su agricultura. Origen de la cultura guaraní. Los expertos determinaron que las poblaciones fueron descendientes de grupos que habitaron en las selvas tropicales situadas en las cuencas del Alto Paraná, así como también en el Alto Uruguay y lo que viene siendo las fronteras meridionales de la altiplanicie brasileña. En este sentido, varios descubrimientos arqueológicos aseguran que la existencia de este grupo étnico es hacia mediados del siglo V después de Cristo, es decir, hasta el 500 de nuestra era. Asimismo, se cree que las causas que motivaron la migración hacia el sur fue querer conseguir nuevas tierras aptas para el cultivo. Además de eso, estos poseían un conjunto de creencias religiosas que motivaban a un estilo de vida más nómada. Ubicación de los guaraníes. Los pueblos de la cultura guaraní han sido ubicados primeramente en Paraguay y al noreste de Argentina, específicamente en algunas zonas de las provincias que conforman la región del litoral, también al sur y al sureste de Brasil, exactamente en lo que se conoce como los estados de Santa Catarina, Paraná, Río Grande del Sur y Mato Grosso del Sur. Con respecto a Bolivia, se sabe que ocuparon ciertas zonas del sureste, específicamente hacia los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Por último, también pueden ser rastreados hacia el norte de Uruguay. Pirámide de organización social de la cultura guaraní. Los pueblos guaraníes se organizaban políticamente a través de la figura de jefes, identificados como paje si era religioso o como buru bicha si era político. Además de ello, existía un jefe que dirigía cada vivienda comunal, mientras que los caciques se encargaban de distribuir equitativamente los alimentos y el trabajo. En la pirámide se puede ver en la punta que se encuentra Tubicha, quien es el cacique, le sigue el paje, quien es el jefe religioso, sigue después en el tercer peldaño Burbicha, que es el jefe político, en el cuarto el hombre, quien podía ser un cazador, pescador o recolector, y por último la mujer, que se dedicaba a textiles, cerámicas y a la siembra. Organización socioeconómica de la cultura guaraní. La unidad básica económica de la cultura guaraní era la familia extensa, o el llamado tecoja, y no la familia nuclear, que sería padre, madre e hijos. El tecoja quiere decir el lugar donde somos lo que somos. Al tecoja le pertenecen las tierras y los recursos naturales. Los guaraníes no se consideraban como dueños de la tierra ni de lo que vive en ella, ya que ellos pensaban que habían recibido un derecho de usufructo de los dioses, el cual es respetuoso y limitado, y que además eran vigilados por los dioses y por los guardianes. La solidaridad como principio de la economía guaraní. En la economía guaraní, el principio de la solidaridad con el prójimo no se manifiesta de la forma en que todos trabajan en conjunto o que todos son dueños de todo, sino más bien en la obligación moral de ayudar al otro cuando éste lo necesita y de hacer partícipe a los demás de lo suyo, de acudir o de dar cuando alguien te lo pide, pero también de recibir cuando uno necesita. Ayuda mutua y reciprocidad. La sociedad guaraní vive de este principio y esta es la médula de su economía y también de su cultura. Carlos Metana. Características de la economía guaraní. Ellos se manejaban en la elaboración artesanal de manufacturas, notables habilidades en cerámica, tejidos, madera y piedra. Ellos no manejaban los metales. La agricultura guaraní se centraba en la cosecha de algodón, batata, calabaza, zapallo, yuca, guayaba, maíz y maní. Estaba orientada principalmente a la subsistencia de las aldeas. La mayor parte de lo producido era para el consumo del clan. Desarrollaron comercio entre clanes y una pequeña parte de la producción estaba destinada al intercambio con otros clanes. Las actividades económicas eran realizadas entre la totalidad de los miembros de cada clan.
Su religión consistía en el politeísmo, sin embargo, se caracterizaban por tener a un dios como creador, llamado Tumpa. Este nombre solía variar entre las localidades en las que se encontrara la población. Después del dios creador podemos encontrar 6 dioses primordiales que son quienes representan los fenómenos de la naturaleza. La arquitectura guaraní consistía en una estructura sencilla y eran construidas con hojas, ramas, pajas o paredes de barro. Eran de grandes tamaños debido a que solían vivir varias familias reunidas en una sola construcción. La vestimenta guaraní se caracterizaba por ser bastante ligera debido a que estaban muy expuestos al calor. Las damas utilizaban vestidos largos que cubrían sus cuerpos hasta las rodillas, conocidos como tipí, mientras que los hombres por su parte usaban una tela que cubría sus caderas tipo delantal, conocido como chiripá. Entre las culturas podemos encontrar que en los momentos de guerra solían pintar sus cuerpos, tanto hombres como mujeres. Celebraban fiestas anuales en honor a los muertos, ya que los ayudaban en la vida diaria. Utilizaban grandes tinajas de barro como urna, donde colocaban al muerto junto a sus pertenencias y posteriormente procedían al entierro. Las plumas en los tobillos y el cuerpo en general eran exclusivas del sexo masculino. Transmitían sus mitos a través de cantos sagrados realizados antes de las batallas y las fiestas de los muertos. Utilizaban los rezos individuales para perfeccionar el alma. La lengua guaraní en Paraguay representa una de las raíces más profundas de la identidad nacional. Es la lengua de Paraguay y declama la comunicación de confianza de todo el pueblo, transmitida con el paso de las generaciones. El guaraní es un idioma americano y actualmente reconoce hablantes en 7 países de América del Sur. En Paraguay y Argentina son los 2 únicos países donde es compartido por indígenas y criollos. La lengua guaraní es considerada en pocas naciones de Sudamérica que han logrado preservar un idioma nativo de la misma manera que Paraguay lo ha hecho. Es el mayor legado de los guaraníes del pueblo aborigen de la tierra. Se manifiesta hoy en día como el idioma guaraní. Paraguay es un país oficialmente bilingüe y las leyes paraguayas exigen que el uso del idioma guaraní tenga tanta importancia como el castellano. Del perfil lingüístico actual de Paraguay. Entre ellos se puede mencionar el mestizaje, debido a que desde la colonización el país vio nacer a sus hijos de padres europeos y madres indígenas. Asimismo, desde el inicio del guaraní se convierte en una lengua que los mestizos utilizaban para comunicarse con sus madres y el castellano con sus padres. De esta manera, el guaraní entonces se utilizaba en los hogares mientras que el castellano era el idioma para las relaciones formales. Las 3 principales ramas del guaraní. Según Gaya Markaran, afirma que durante el periodo de la colonización se formaron 3 principales ramas del guaraní: el paraguayo, mestizo, el misionero clásico y el nativo. Sin embargo, el guaraní paraguayo es el predominante hoy en día, mientras que los otros 2 han desaparecido con el tiempo. Finalmente, podemos ver cómo los misioneros jesuitas contribuyen a la conservación del idioma, ya que gracias a ellos conservaron el idioma guaraní. Fueron los primeros en estudiarlo y regularlo, y entre sus esfuerzos se puede mencionar la creación de la primera gramática que regularizó el idioma también. Debido a la escasez de oro y plata, su lejanía a las otras colonias de las Américas, Paraguay era poco atractivo para otros colonizadores europeos, permitiendo el aislamiento que contribuyó al idioma. Concluir, la cultura guaraní fue de mucha importancia para Paraguay, ya que esta cultura y su lengua forman parte de la identidad de las personas de este país. Por otro lado, es sorprendente que Paraguay sea el único país que haya mantenido las raíces de su cultura intactas, y más aún que la lengua haya perdurado con el paso de los años. Paraguay es uno de los pocos países que es bilingüe y que considera como idioma oficial su lengua nativa. Además, la cultura guaraní es de los pueblos indígenas con más número de personas. Los clanes familiares eran numerosos y extensos. Es imprescindible como la ayuda mutua y la reciprocidad eran la base de su vida y de su economía.
Es muy valioso el hecho de que guaraní se haya convertido en una lengua soberana y viva, ya que pese a que han pasado 500 años, se sigue manteniendo como si fuera vigente.